Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 10, Bienaventurados los íntegros de corazón. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos en esta noche tener este tiempo especial de estudio de su palabra y este tiempo de alabanzas asimismo que tendremos para nuestro buen Dios. Así que yo le animo, mi hermano, a dejar atrás cualquier afán, cualquier ansiedad, para que sea un tiempo especial para la gloria de nuestro Señor. Vamos a comenzar nuestro tiempo de cánticos entonando juntos el himno número 17. Digamos: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Así es, mis hermanos, siempre sea alabado el nombre de nuestro Dios, porque Él es santo. Vamos a tener en estos momentos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de permitirnos estar juntos en esta noche para este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial y un tiempo de meditación en tu palabra. Gracias te damos por tu amor, por tu provisión y tu misericordia para con nuestras vidas. Sigue acompañándonos durante este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les invito a entonar juntos un hermoso cántico de la vida cristiana. Digamos en esta noche que solamente Jesucristo puede satisfacer el hambre en nuestro corazón. Solo Él satisface. Que Él sea siempre el placer de nuestra alma. Entonemos este hermoso himno, el himno 27. ¿Quién podrá con su presencia impedir
impartirme bendición. Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito a tener juntos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 1, para dar lectura a esta porción con la que iniciaremos nuestro estudio bíblico. Salmos, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
Digamos juntos en esta noche de todo corazón que nuestro anhelo es cada día seguir los pasos de Cristo, estar cerca de Él, y si encontramos pruebas en este mundo, nuestra confianza siempre estará puesta en Jesucristo. Himno 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Les invito en estos momentos a escuchar el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 10, titulada Bienaventurados los íntegros de corazón. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de estudio bíblico. Damos gracias a Dios por la salud, la vida y las fuerzas que Él nos da para continuar adelante a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Como habíamos dicho anteriormente, en las Sagradas Escrituras encontramos no una, sino muchísimas bienaventuranzas, y creo que es importante que nosotros las estudiemos porque en cada una de ellas encontramos el carácter santo de Dios. Y por consiguiente encontramos también qué es lo que Dios desea de nosotros como sus hijos, como sus discípulos, como sus creyentes. Y al decir esto, queridos hermanos, bueno, pues se está planteando aquí la forma correcta como nosotros debemos ser y cómo nosotros debemos proceder. Aparte de esto, también se nos está enseñando a través de cada una de las bienaventuranzas cómo podemos nosotros encontrar dicha en medio de este mundo lleno de pecado, caído, con un sistema de gobierno que genera desilusión. No hay nada mejor que encontrar el regocijo en hacer la voluntad de Dios, y por esa razón es necesario que nosotros las estudiemos. Así que vamos en esta noche a comenzar a estudiar la primera de algunas de las bienaventuranzas que encontramos en el libro de los Salmos. Luego volveremos al Nuevo Testamento para estudiar algunas bienaventuranzas del libro de Apocalipsis que son importantísimas y que salen del corazón de nuestro Dios para con nosotros. Y he deseado titular en esta noche esta bienaventuranza, bienaventurados los de corazón íntegro. ¿Por qué razón? Porque este Salmo 1, que es un salmo muy conocido, que empieza con una bienaventuranza especial, nos invita a nosotros a la formación de un carácter
distinto, un carácter contrastante con lo que este mundo propone y con lo que este mundo considera fuerte, sabio y con lo que este mundo considera normal. Así que quiero empezar por mencionar 3 cosas que nosotros debemos evitar para vivir en integridad. 3 cosas que debemos nosotros evitar para vivir en integridad. En primer lugar, el consejo de los malos. Si nosotros queremos vivir en integridad delante de Dios, tenemos que aprender a diferenciar entre un consejo positivo y un consejo negativo. Un consejo que puede forjar nuestras vidas para bien y un consejo que podría meternos a nosotros en serios problemas. Ahora, la palabra del Señor está exhortando al hombre, aquí en este Salmo 1, al hombre que desea ver buenos días, al hombre que desea la prosperidad de Dios. Lo primero que le está proponiendo es que se distancie, que se aleje del consejo de los malos. ¿Por qué razón? El consejo del malo es un consejo que no tiene como elemento sustancial la piedad, la bondad, la santidad. Es un consejo que procurará hacer cosas en virtud de la sabiduría, como menciona Santiago, humana, terrenal, diabólica. Así que vamos a considerar un ejemplo del consejo de los malos. Abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer este consejo que nosotros encontramos aquí, que le es dado al rey Roboam. Capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12. Nos dice la palabra del Señor y vamos a leer versículos 1 al 10. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y versículo 11 dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí encontramos nosotros la diferencia del buen consejo y del mal consejo. El buen consejo estaba forjado con misericordia, con compasión y bondad. ¿Por qué razón? Estos ancianos estaban viendo la situación en que estaba Roboam. Recordemos que Jeroboam se había ido con una parte, el reino estaba dividido. Y Jeroboam tenía una parte del reino. Roboam, como descendiente directo de Salomón, estaba en el reino de Judá. Fíjense ustedes, tenía la oportunidad para fortalecer el reino, para mantenerlo unido y fuerte. Pero escogió no el consejo de los ancianos, que constaba de misericordia, de compasión y de bondad, sino que se fue por el consejo de los jóvenes, que era un consejo de malos. Fíjense ustedes lo que dicen: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre.
Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, miren ustedes, aquí está un consejo que tiene como elementos constructivos todo lo contrario de lo que el consejo de los ancianos tenía. Si el consejo de los ancianos tenía misericordia, pues este consejo no tenía misericordia, sino crueldad. Si el consejo de los ancianos mostraba compasión, este consejo mostraba total apatía al sufrimiento del pueblo. Y si el consejo de los ancianos mostraba bondad para con el pueblo de Israel y de esta manera ayudar a Roboam a mantener al Reino Unido, pues el consejo de los jóvenes fue el consejo de los malos, porque estaba plagado de maldad. Ustedes saben bien, queridos hermanos, el resto de la historia y cómo terminó esto, cómo se dividió el reino, y esto pudo haberle significado a este hombre o bien mantener el Reino Unido, pero prefirió seguir el camino equivocado. Muchas veces en esta vida recibimos malos consejos. El mal consejo, como decía hace un momento, proviene de la sabiduría humana, terrenal y diabólica. El mal consejo es aquel que nos lleva a nosotros a hacer cosas con cierta astucia, no buena, con cierta sagacidad para evadir, para poder aprovecharnos de cosas que tal vez no son lícitas. El hombre que sigue el consejo de los malos, por supuesto, va a terminar fracasando como fracasó también Roboam. La segunda cosa que nosotros debemos evitar es el camino de los pecadores, el camino de los pecadores, seguir la senda de los pecadores, el estilo de vida de los pecadores. Ahora, cuando hablamos de los pecadores, hablamos de aquellas personas que no tienen el temor de Dios en sus corazones. Hablamos de aquellas personas que están en la misma condición de pecado en la cual nosotros también antes vivimos. Aquellas personas que están siendo esclavas del pecado y tienen ceguera espiritual. Ese es el camino de los pecadores. Y el camino de los pecadores, queridos hermanos, a veces parece ser un camino próspero. A veces parece que el camino de los pecadores es mejor que el camino de los justos. Yo quisiera que abra su Biblia un momento en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 73. Miren ustedes este salmo tan precioso. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y eso guárdelo siempre en su mente. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí quiero hacer un alto. Y es necesario que nosotros reconozcamos que el camino de los malos a veces es un camino de una prosperidad ilusoria. Claro, como dice aquí, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, parece que todo les va bien. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En otras palabras, se salen siempre con la suya, roban, usufructan. Ellos son personas que tienen el proceder de los corruptos y parece que se salen siempre con la suya. Pero sigamos leyendo. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista. He lavado mis manos en inocencia, en otras palabras, me he guardado con integridad, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, escucha esto, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Este es el camino de los pecadores. Fíjense, un camino de aparente prosperidad, de aparente dicha. No sufren congoja, no sufren tristeza, no sufren de necesidad alguna, y es gente que hace lo malo. Y dice el salmista, tuve envidia de ellos. ¿Por qué razón? Porque yo en cambio he sufrido, he padecido, y eso que me he guardado en integridad, dice el salmista. Pero al final, al concluir este salmo, él llega a una reflexión bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice que ha entendido el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así que es mala idea pretender ser como ellos, porque ellos tienen un fin, y ese fin, como dice el salmista, es este: los has puesto en deslizadero, tarde o temprano caen, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? No siga usted jamás el camino de los pecadores. Yo veo que hay personas creyentes que quieren seguir el camino de los políticos, que quieren meterse en esas cosas. Yo respeto las opiniones, queridos hermanos, pero disiento fuertemente en esto, porque el sistema es un sistema corrupto, es un sistema que está lleno de maldad. Y queridos hermanos, todas estas personas que aparentemente prosperan, florecen con la maldad como fundamento de sus obras, han establecido este camino, esta forma de vida que ellos llevan, son puestos en asoladero. Queridos hermanos, tarde o temprano ellos van a caer delante de la presencia del Señor, y el juicio de Dios está preparado para los malos. El juicio de Dios está listo para el que hace lo malo. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Leo los versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Miren, la Escritura nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino de los malos, el camino de los pecadores, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino que se define aquí como el camino que lleva a la perdición, que es espacioso y que muchos van por ese camino. Queridos hermanos, el segundo consejo que encontramos aquí para vivir en integridad y gozar de la bienaventuranza, de la dicha, del gozo, es dejar el camino de los pecadores, aborrecer el camino de los pecadores, evitar a toda costa el camino de los pecadores. Y ya vamos a ver más adelante por qué razón. La tercera cosa que nos menciona el Salmo 1 es la silla de los escarnecedores. La tercera cosa que debemos evitar nosotros, según el libro de los Salmos capítulo 1, es la silla de los escarnecedores. Esta palabra significa burlador, alguien que se mofa, alguien que toma las cosas con necedad. Dice aquí el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es aquel que se conduce, se comporta como un necio. Es alguien que de todo se mofa, como leíamos hace un momento aquí en el Salmo 73. Leamos nuevamente en el Salmo 73, donde se menciona al escarnecedor con esta palabra mofa. Salmo 73, miren ustedes. Dice el versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
Estos son hombres que tienen ligereza para hablar. No meditan sus palabras, sino que sus bocas están llenas de maldad, de perversidad, y se mofan, se burlan de las cosas serias, se burlan de las cosas solemnes, se burlan también de Dios. Hay que tener cuidado porque esta es una situación bastante común en estos últimos días, aún en círculos de algunos que se llaman cristianos. Es doloroso en reuniones de cristianos escuchar cómo algunos de ellos se mofan y se burlan aún de cosas de las Sagradas Escrituras. Yo creo, queridos hermanos, que alguien que ha nacido de nuevo, y quiero enfatizar esto, porque no es lo mismo haber crecido en una iglesia evangélica, ser hijo de una familia evangélica, que ser creyente, no es lo mismo. Porque yo puedo haber nacido en una familia cristiana, haber ido desde pequeñito a la iglesia, pero eso no me hace a mí un creyente en Jesucristo. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se hereda, se lo debe experimentar. Y me parece que una persona que ha nacido de nuevo no se convierte jamás en un escarnecedor, en un burlador, porque entiende muy bien lo que el Evangelio de Mateo nos enseña cuando nos dice que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta a Dios. De toda palabra ociosa el hombre dará cuenta a Dios. Y también nos dice el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que un escarnecedor es alguien que no tiene el temor de Dios en su mente ni en su corazón. El escarnecedor es alguien que toma todo a la burla, a la ligereza. Ese es el lugar para un creyente. Debe un creyente estar confundido entre escarnecedores que toman las cosas con irreverencia. Pues, queridos hermanos, déjenme decirles que ese no es lugar para un hombre que desea vivir en integridad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le explico. Queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios es contristado en nuestro corazón al escuchar todas esas sandeces, al escuchar esas liviandades, esas ociosidades. Cuando una persona se expresa de esa manera, el Espíritu Santo de Dios con el cual hemos sido sellados es contristado. Así que nada tenemos nosotros que estar allí. Y recordemos las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay algo más que nos menciona el libro de los Salmos en este propósito de tener un corazón íntegro, porque esto trae dicha a la vida, esto trae la bienaventuranza a nuestro ser. Dos cosas puntuales. Miren ustedes en el versículo 2, Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí está el contraste, ¿no? El camino de los malos, el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. En lugar de estar en esos lugares, dice el creyente, el justo, el bienaventurado, es aquel que pasa tiempo en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjese, aquí aparecen dos cosas puntuales. La palabra de Dios para el íntegro de corazón es deleite, y esto nos lleva obligatoriamente, queridos hermanos, a considerar el capítulo 19 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, fíjese, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahora, fijémonos en el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bueno, la Biblia nos dice de ella
que el testimonio, mandamiento, precepto, juicio de Dios, así con estos sinónimos se habla de la ley de Jehová, de la palabra de Dios, dice que alegra el corazón y dice también que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Aquí cerca mío tengo una botella de miel purísima, traída del campo, una miel que no tiene añadidura y una miel muy dulce, más dulce que cualquiera de las cosas que usamos para endulzar. Ahora, ¿cuándo la palabra de Dios es deseable al corazón del hombre? En primer lugar, la palabra de Dios es deseable al corazón del hombre cuando el hombre ha sido transformado por medio del nuevo nacimiento. Porque cuando el hombre ha sido transformado, estamos diciendo pues que este hombre ha reconocido que es pecador, se ha arrepentido de su pecado, ha confesado su pecado y ha sido perdonado de su pecado. Al ser perdonado de su pecado, el hombre experimenta gozo, el hombre experimenta una alegría desbordante. Y hay una ansia tremenda de leer la bendita palabra del Señor. Y cuando usted la abre, usted siente la dulzura de ella llenando su mente y corazón. Entonces, mire, el hombre que vive en integridad, el hombre de corazón íntegro, que ha aborrecido el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores, lo ha dejado atrás todo eso porque considera la palabra de Dios como su delicia. Para él, la abundancia de sabiduría, el consejo divino, la administración de la palabra cuando ella trae consolación y fortaleza en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del miedo, esa bendita palabra de Dios que se convierte en un recurso de amparo para nuestro corazón en tiempos de tribulación. Escúcheme, querido hermano, ese es el deleite de este hombre que ha aborrecido el camino de los malos, la senda de los pecadores. Queridos hermanos, es que en la palabra de Dios encontramos pureza, sabiduría, justicia, perfección para nuestras vidas. Entonces, fíjese, dos cosas importantes para que nosotros procuremos. La primera, que la palabra de Dios sea un deleite en su vida. Y es doloroso cuando encontramos creyentes que cuando se les invita a leer la palabra, se muestran aburridos y consideran que otra vez vamos a leer la Biblia, si ya leímos en la iglesia. Es preocupante cuando yo veo creyentes que no leen un solo capítulo en el transcurso del día, no de la semana, del día. Porque, queridos hermanos, cuando una persona está enamorada, ya casi no se escriben cartas de amor, pero yo recuerdo cuando se escribían las cartas de amor. Cuando una persona está enamorada y recibe una carta de amor, la lee inmediatamente. No espera más, sino que la lee inmediatamente y la lee varias veces, la huele, duerme con ella, en fin. La Biblia es una carta de amor para nosotros que no debe esperar a ser leída por nosotros. Así que la Biblia debe ser una delicia en nuestra vida. Y la segunda cosa que propone el salmista es que meditemos en ella de día y de noche. Josué capítulo 1 versículo 8 es la primera invitación que tenemos a meditar de esa manera en la Biblia. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mire, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que el creyente medite en la palabra del Señor día y noche es porque la considera de vital importancia para su vida. Creo y conozco a muchas personas que no se pierden un noticiero en el día. Ven las noticias en el desayuno, las ven en el almuerzo, las ven en la merienda. Está allí junto a la comida el noticiero. Están viendo las noticias porque les urge saber qué es lo que está pasando en el país y fuera del país. Queridos hermanos, la Biblia tiene buenas noticias, los noticieros por lo general no.
Las buenas noticias provienen de la palabra del Señor. Y el consejo es este, que reflexionemos, no solo que la leamos, que reflexionemos, que nos tomemos un tiempo para meditar en ella. Que permitamos que la Biblia sea para nosotros un espejo donde nosotros comparemos nuestra conducta con lo que propone la Sagrada Escritura. ¿Es esta mi conducta? ¿Es este mi proceder conforme a lo que la Biblia está planteando? Eso es meditar en ella, dejar que ella se haga vida en nuestra vida. Yo le invito, querido hermano, a leer la palabra del Señor de esa manera, meditando en ella, dejando que ella destile esa miel sobre su corazón, sobre su pensamiento, porque aquí la propuesta es clara, que nunca se aparte este libro de la ley de nuestra boca, que meditemos en él día y noche. ¿Por qué razón? Porque el resultado de esta práctica, de esta disciplina y este ejercicio es la bendición de Dios, es la alegría, la bienaventuranza del Señor. Miremos una vez más el resultado de esta bienaventuranza. Miren, todo aquel que procura guardar su corazón en integridad, lejos del consejo de los malos, del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores, sino que la Biblia, la palabra de Dios es un deleite para él y medita, profundiza, considera la palabra de Dios. Mire lo que dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vez más encontramos tres cosas importantes aquí. La primera de ellas, estabilidad. Estabilidad. Vean, queridos hermanos, qué importante es esto, ser permanente, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es un árbol que no se viene abajo, ese es un árbol que no va a ser desarraigado fácilmente, es un árbol que está continuamente alimentado por las aguas del río. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de estar en una finca aquí cerca de la ciudad y conocer un árbol que tiene más de 100 años, cuyo tronco sobrepasa los 2 metros de diámetro. Y es interesante, queridos hermanos, que a pesar de los años ese árbol sigue dando mangos. ¿Por qué razón? Porque está junto a un río. Y queridos hermanos, ese árbol ha permanecido durante más de 100 años. Probablemente 120 años tiene ese árbol. Cuando un creyente está sembrado junto a corrientes de agua, pues ese creyente es estable, permanece, y esto es importantísimo. El que lee la palabra, el que se deleita en la palabra, ese es el creyente que permanece. Juan capítulo 15. Y qué importante que es esto, queridos hermanos. Juan capítulo 15. Abramos nuestras Biblias y veamos lo que nos dice la Escritura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, para llevar fruto es necesario estar junto a las aguas, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero saltar un poco, usted puede leer esto y va a encontrar que la palabra permanecer se repite varias veces en estos cortos versículos. Pero mire lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La necesidad, la importancia de permanecer es inmensa, queridos hermanos. Permanecer en la palabra, permanecer en la obediencia, permanecer en el Señor, nos va a permitir a nosotros llevar fruto. Y no solamente eso, conlleva la bendición de poder pedir lo que nosotros querramos al Señor y Él lo hará por nosotros. ¿Se fija usted? Esta es una bendición enorme para aquellos que se deleitan en la palabra, para aquellos que permanecen en la palabra. Ahora, dice también aquí que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir esto? Productividad, llevar fruto. Y como acabamos de leer hace un momento, es necesario permanecer en el Señor para poder llevar
fruto. ¿Por qué razón? Porque en esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El creyente debe ser fructífero. Y el creyente fructífero es aquel que ha aprendido a hacer distanciamiento de lo profano, de lo pecaminoso, para invertir su tiempo en la bendita palabra del Señor, deleitándose en ella, meditando en ella, fortaleciendo su corazón en ella. Ese es el que lleva fruto, ese es el que lleva fruto abundante en su vida. Está junto a corrientes de agua, sus raíces están junto a corrientes de agua. Queridos hermanos, junto a esa agua de vida que es Jesucristo. Porque Él es la palabra eterna. Queridos hermanos, a través de la palabra conocemos al Señor, a través de la palabra profundizamos en su verdad, a través de la palabra nosotros somos nutridos en la fe. Entonces, mis queridos hermanos, fíjense qué importante que es esto y cuál es la bienaventuranza, la dicha, la honra, la fortuna de vivir y hacer así, tener ese corazón íntegro delante de Dios. Miren ustedes, Josué 1.8 termina diciendo algo maravilloso que se ratifica acá en el libro de los Salmos. Josué 1.8, mire la última expresión, la última oración que encontramos nosotros en este versículo, nos revela a nosotros el fruto de la integridad, de la permanencia en el Señor. Dice al final: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y leo lo que dice el versículo 3 al final: y todo lo que hace prosperará. ¿Ha escuchado usted a estas personas que dicen todo me sale mal, nada puedo hacer bien? Cuando uno está lejos del Señor, cuando uno anda en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, en la silla de los escarnecedores, por supuesto, usted va a decir varias veces eso: nada me sale bien, todo me sale mal, porque usted está lejos de Dios. Porque aquí la Biblia dice claramente que cuando la palabra de Dios es nuestra delicia, cuando nosotros meditamos en ella día y noche, haremos prosperar nuestros caminos. ¿Quiere usted la prosperidad del Señor? Y déjeme decirle, la prosperidad del Señor no es abundancia económica. Déjeme explicarle, la prosperidad del Señor es lo que dice Josué: todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Tener esa dicha que lo que nosotros iniciamos lo bendice Dios. Y aun cuando la cosa vaya un poco mal, Dios se encarga de corregirla y de enderezarla. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y Dios bendice al que se deleita en su palabra. Dios bendice al que medita en su palabra. Así que, queridos hermanos, esta bienaventuranza es para aquellos que han aprendido a hacer dos cosas. Primero, a aborrecer el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores, para amar y deleitarse en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, que sea nuestra ocupación fundamental, leer la palabra, meditar en ella, porque entonces habrá estabilidad, permanencia en todo sentido, emocional, espiritual. Queridos hermanos, habrá productividad, podremos llevar fruto, y fruto en dos sentidos, queridos hermanos: el fruto de nuestro carácter, ir dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia en nuestro ser, y fruto también trayendo almas a los pies de Cristo. Y por último, todo te saldrá bien, dice, la prosperidad de Dios sobre nuestros asuntos. Entonces, mire usted esta bienaventuranza, qué importante que es, qué necesaria es, de tal manera que nosotros arrancamos con el libro de los Salmos, con una propuesta de parte de Dios para nuestros corazones. Esto quiere decir que Dios anhela bendecir nuestras vidas. Pero todas las bendiciones del Señor tienen esta condición: acercarnos a Él, buscarlo a Él, amarlo a Él, meditar en Él. Queridos hermanos, la bienaventuranza no es para los que se deleitan en lo malo. La bienaventuranza no es para los que aman lo malo. La bienaventuranza es para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, meditan en ella y han resuelto honrar y agradar al Señor con todo su corazón. ¿Quiere usted mejores días? ¿Quiere usted disfrutar de la dicha de vivir con Cristo? Haga estas cosas.
Aléjese del consejo de los malos. Aléjese del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores. Y escúcheme, grábese bien esto en su mente. Deleítese en la palabra y medite en ella de día y de noche, y hará prosperar sus caminos. Y entonces todo le saldrá bien. Que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche, anhelando que sea guardado en nuestro corazón y sea de bendición y edificación para nuestro caminar cristiano. Vamos a finalizar entonando con gozo para nuestro Dios el himno 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como ventana que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Espero que hayamos disfrutado de este tiempo con el Señor. Les invito a orar para despedirnos, sabiendo que el Señor bendice nuestras vidas todos los días con su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. En tus manos encomiendo esta palabra bendita, esta semilla preciosa que ha sido sembrada en esta noche. Permite tú, Señor, que germine y dé fruto al 100%. Te ruego tu bendición especial sobre todos mis hermanos que nos están acompañando en este tiempo, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga sus vidas y sus hogares en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.